En este vídeo voy a tratar el tema de los procesos estocásticos. En primer lugar, repasaré los objetivos del tema, luego haré unas definiciones, nos centraremos en el tema de los procesos de Markov y cadenas de Markov, que es lo que vamos a utilizar en los problemas, y terminaremos con los procesos de conteo, como son los procesos binomial y de Poisson. El objetivo de este tema es familiarizarse con los conceptos y herramientas para manejar procesos estocásticos, distinguir diferentes tipos de procesos estocásticos dependiendo de los instantes de observación y de los resultados observados, conocer las propiedades básicas de las cadenas de Markov en tiempo discreto, clasificar los estados de la cadena de Markov, conocer las propiedades y características más relevantes del proceso de Poisson y de otros procesos en tiempo continuo. Estos objetivos están extraídos de los resultados de aprendizaje disponibles en la guía docente. Vamos a comenzar por el apartado de definiciones y clasificaciones. Primero definiré lo que es un proceso estocástico y luego cómo se clasifican. Bueno, aunque el nombre es un poco extraño, el concepto de proceso estocástico no debe ser difícil de entender porque no es más que una variable aleatoria. Bueno, realmente es un conjunto de variables aleatorias en diferentes instantes de tiempo. Pero bueno, por definición, un proceso estocástico es una variable aleatoria que también depende del tiempo. Cualquier variable aleatoria dependía de un factor, de un argumento que es el resultado de un experimento aleatorio. Por ejemplo, si el experimento aleatorio es lanzar 3 monedas y la variable aleatoria que hemos definido es el número de caras a lanzar 3 monedas, si nos sale cara, cruz, cruz en un experimento, pues el resultado es cara, cruz, cruz, que sería lo que se representa como W, como omega, y el valor de la variable 1, porque si la variable mide el número de caras, nos sale una cara, ¿vale? Lo que ocurre es que normalmente por simplicidad nunca hemos utilizado, cuando hablamos de una variable, siempre ponemos la variable x y no ponemos el omega, que sería el resultado, en este caso cara, cruz, cruz. Siempre decimos que la variable vale 1 porque ha habido una cara, por simplicidad, digamos. Bueno, pues realmente vamos a volver a recuperar el argumento para saber que en este caso la variable va a depender de otro argumento también, que es el tiempo. Este sí que no lo vamos a quitar cuando manejemos variables porque sí que va a ser importante, ya que en función del tiempo realmente vamos a tener diferentes variables. Así que el valor de la variable aleatoria que representa un proceso estocástico vamos a usar como notación xt, porque realmente, aunque lo vamos a llamar variable aleatoria, realmente en x1 tenemos una variable, en el instante 2 otra, en el instante 3 otra diferente. Así que ya vamos a manejar diferentes variables aleatorias y bajo un único nombre, que es el de proceso estocástico. Y a los valores de las variables, la tradición en el caso de los procesos estocásticos es no llamarle valor, sino llamarle estado. Es decir, que si una variable tiene el valor 5, se suele decir que está en el estado 5. Pero bueno, no es más que una notación. Al final, el valor de la variable es lo que en este contexto se suele llamar estado. Un ejemplo de proceso estocástico podría ser el uso de CPU de un ordenador. Bueno, más que uso, vamos a suponer que eso fuera la energía consumida en cada instante por parte de la CPU, ¿no? Depende de si está haciendo mucho trabajo, pues si el uso es intensivo, pues estará consumiendo más energía. Entonces vamos a suponer que la variable aleatoria x fuese la energía consumida por la CPU del ordenador en cada instante, en cada segundo, por ejemplo. Bueno, pues podríamos tomar datos de lo que ha ocurrido en el tiempo. Pues hubo un pico en un momento, luego hubo un consumo más pequeño. En fin, bueno, pues ¿cuál es el consumo que va a haber dentro de un segundo? No lo podemos saber. Eso es una variable aleatoria, pero es que dentro de 3 segundos tampoco lo sabemos. Es otra variable aleatoria. Bueno, entonces al final lo que podemos es predecir. En esta imagen del libro pues se muestra, bueno, podemos hacer predicciones y por un lado, por otro, o sea, no deja de ser predicciones porque no tenemos, la única información es la que ya ha ocurrido hasta ahora, pero a partir de ahora todo son predicciones. Bueno, pues hacemos si hacemos el, la predicción para el instante, qué sé yo, el instante, si esto fueran horas y segundos, estamos no sé, una hora, a las 10 de la mañana y 5 minutos, 3 segundos, pues a las 10 y 5 minutos. Pues ¿cuál va a ser el consumo a las 10 y 7 minutos, por ejemplo? Bueno, pues eso habrá que estimarlo. Por tanto, la variable aleatoria que tendremos a las 10 y 7 minutos, las probabilidades serán unas y las que calculemos sobre la variable a los 13 minutos es otra. O sea que al final no es, por eso en la variable hay que acompañarla de la t, porque lo que habrá que tener es
hacer cálculos para el valor de la variable en un instante concreto. Los procesos estocásticos se pueden clasificar de dos formas, según el estado o el valor de la variable y según el tiempo. Bien, un proceso estocástico, según su estado, según el valor de la variable, puede ser de estado discreto si el proceso, la variable que representa el proceso estocástico, solo puede tener valores discretos, pues valores como 0, 1, 2, 3, 4, o sea, no cualquier valor, como serían números con decimales. Y si, en cambio, puede tener cualquier valor, pues sería un proceso de estado continuo. Cuando el valor de la variable, que es lo que se llama estado, puede ser cualquier valor, un valor continuo, por ejemplo 3,5, 3,85, 3,8999, en fin, como ocurría con las variables aleatorias discretas y continuas. Sería en este caso una variable discreta o una variable continua. Y luego está el tiempo. Ya sabemos que el proceso estocástico depende de los instantes de tiempo. Entonces, si ese tiempo son valores discretos, puntos separados y aislados, es decir, el tiempo, el minuto 1, minuto 2, minuto 3, minuto 4, pues se dice que es un proceso de tiempo discreto. Pero si el tiempo es continuo, si debemos calcular la probabilidad de la variable, su valor, en el instante, en el minuto 1,555, en el minuto 1,8, 1, infinitos minutos, pues en ese caso se dice que es continuo. Normalmente nosotros manejaremos tiempos discretos y estados discretos, pero bueno, hay las cuatro opciones. Para entender la diferencia de estos procesos estocásticos en función de su estado, del tiempo, pues vamos a ver algunos que están descritos en el libro. Por ejemplo, el 6.2 sería el proceso de uso de la CPU, o sea, una variable aleatoria que representa, como hemos visto antes, la energía que consume la CPU en cada momento del tiempo. Bueno, pues sería un proceso de estado continuo, porque el estado, que era el valor de la variable, si es la energía, pues pueden ser, no sé, si son kilovatios hora, o como sea, pues puede ser 1, 1,5, 1,08, o sea que son valores que pueden tener decimales, estado continuo. Y el tiempo también es continuo porque el valor de consumo de CPU, pues podemos medirlo ahora mismo o dentro de 1,5 segundos o dentro de 5,555 segundos, o sea que es continuo a lo largo del tiempo. Otro ejemplo, el ejemplo 6.3 del libro hace referencia a la temperatura del aire, una variable que representa la temperatura del aire, es un proceso estocástico porque depende del tiempo. Entonces, bueno, pues el tiempo en este caso también es continuo y el estado continuo, porque la temperatura puede ser 5,8 grados o 10,25 grados. ¿Y en qué momento? Pues ahora o dentro de 5 segundos, en cualquier momento continuo. Pero imaginemos otra variable también relacionada con la temperatura, vamos a llamarle I, pero en este caso no representa la temperatura en un instante, sino la temperatura registrada en una zona cada 10 minutos. En este caso está claro que se tomará la temperatura en el instante 1, será en el minuto 0. El siguiente instante será 10 minutos. El siguiente 20 minutos. O sea que son instantes concretos, por lo tanto el tiempo es discreto. O sea, no es a lo largo de todo el tiempo, sino cada 10 minutos. Y además, si suponemos que esta temperatura se va a dar como sin decimales, redondeándolo, por ejemplo, la temperatura media, la temperatura ha sido de 20 grados o 22 o 23, pero no con decimales, pues sería de estado discreto. Así que sería un ejemplo de proceso estocástico de tiempo discreto y estado discreto. Otro ejemplo podría ser el 6.4, que habla de una imprenta, bueno, pues una impresora, en un lugar donde se imprimen trabajos. Y si definiéramos una variable aleatoria, x, que dependiera del tiempo, de t, solo que, bueno, en lugar de t aquí les llamamos n. Realmente los procesos estocásticos no siempre tienen que depender del tiempo, tienen que depender de algún factor, en este caso puede ser más que el tiempo, el orden, un orden en el que se imprimen los trabajos. Entonces, si la variable depende de esta n, que es por ejemplo, el tiempo necesario para imprimir el trabajo primero, será una variable. El tiempo necesario para imprimir el segundo trabajo, pues es otra variable aleatoria, porque no tiene por qué ser el mismo, tener la misma distribución que el primer trabajo, el segundo trabajo, el tercero, etcétera. En este caso, digamos que el tiempo, en lugar de ser un tiempo, es un orden, el primero, segundo, tercero. Bien, pues en este caso sería un proceso de tiempo
discreto, porque se mandan trabajos, el primer trabajo, el segundo trabajo, ¿vale? O sea, serían, en lugar de el orden, podríamos imaginaros que esto es el instante, ¿no? El instante 1 se manda el primer trabajo, en el instante 2 el segundo trabajo, ¿vale? Pues sería el tiempo. Y el estado es continuo porque es el tiempo que se tarda, o sea, la duración de la impresión. Pues a lo mejor tarda en imprimirse 5 segundos, 10 segundos, 10,5 segundos, 10,8, 10, en fin, números decimales, por tanto el tiempo de impresión es continuo. Si tuviéramos otra variable diferente, por ejemplo, i, que en la misma imprenta representa el número de páginas del trabajo de impresión enésimo, pues seguiríamos teniendo tiempo discreto, porque es lo mismo de antes, el primero, el segundo, tercero, en los instantes de tiempo en el que llegan los trabajos, pero en este caso el estado sería discreto, porque no es un tiempo de impresión, sino que es la cantidad de páginas, que puede ser una página, 2 páginas, 3 páginas, no puede haber números decimales de páginas. Así que sería un ejemplo de un proceso estocástico, la variable i sería en este caso un proceso estocástico de tiempo discreto y estado discreto. Hay que recordar que esto de estado, vuelvo a decirlo, no es más que el valor de la variable. Lo que ocurre es que en el contexto de los procesos estocásticos pues se suele usar la palabra estado en lugar de valor, pero no deja de ser el valor de la variable. En la siguiente parte del tema vamos a tratar los procesos de Markov y cadenas de Markov. Eso es un tipo de proceso estocástico muy conocido y vamos a ver en qué consiste. Un proceso de Markov es un ejemplo de proceso estocástico, por tanto es una variable aleatoria que depende del tiempo. Bueno, pues se dice que es de Markov si la probabilidad de que la variable en el siguiente instante de tiempo solo depende del valor de la variable en el instante actual. Es decir, a partir del valor actual podemos calcular probabilidades del futuro, se denomina proceso de Markov. Si la probabilidad del futuro solo depende del presente, no de lo que pasó lo que ocurrió en el pasado, de los valores de la variable en el pasado. Esto es importante porque se simplifican mucho los cálculos y por eso se utilizan bastante los procesos de Markov. Para entender los procesos de Markov vamos a ver dos ejemplos. Un ejemplo de un proceso que es de Markov y otro que no lo es. Empezamos por el que lo es, que es el ejemplo 6.5 del libro, que trata sobre conexiones a Internet. Imaginemos una variable aleatoria x que representa el número total de conexiones a Internet registradas por algún proveedor en el instante t de tiempo, a una hora concreta del día, por ejemplo. A otra hora pues habrá otro número, por tanto vamos a tener diferentes variables aleatorias, una en cada instante del tiempo. Bueno, pues si sabemos o se nos dice que las personas se conectan a Internet en momentos aleatorios, independientemente de cuántas conexiones ya haya hecho anteriormente. Entonces, si nos dicen que el número de conexiones en un minuto concreto, en un instante, solo depende del número actual, o sea, el número de conexiones que va a haber dentro de un minuto, solo depende de las que hay ahora, podemos decir que es de Markov. Por ejemplo, si sabemos que ahora mismo, a las 10 de la mañana, hay 999 conexiones, para predecir las que va a haber a las 10 y un minuto, solo vamos a necesitar las que hay ahora en este momento, a las 10. Por ejemplo, para probar cuál es la probabilidad de que a las 10 y un minuto haya 1000 conexiones. Bueno, pues para calcular esa probabilidad solo manejaremos el dato actual, no las que hubo hace una semana o las que hubo hace 10 minutos, solo las que hay en este momento concreto. Si eso es así, esto se conoce como proceso de Markov. Pero puede ocurrir que tengamos otras variables aleatorias que no sean procesos de Markov, que sean procesos estocásticos. Por ejemplo, el ejemplo 6.6 del libro, precios de acciones o de stock en la bolsa. Suponemos que la variable i, que depende del tiempo, por tanto es un proceso estocástico, esta variable, es el valor de alguna acción en el mercado bursátil, por ejemplo, en un instante, a una hora concreta, por ejemplo. Bueno, pues, o en un día. Bien, este proceso no es de Markov porque el valor de las acciones mañana, si t representa días, el valor en t más 1 que será mañana, depende de lo que valga hoy la acción, pero también seguramente de la tendencia en los últimos días anteriores. O sea, cómo ha ido evolucionando la acción, el valor de la acción de la empresa ayer, anteayer, etcétera. Por tanto, para predecir cuál va a ser el valor de mañana, no solo necesitamos conocer el de hoy, sino cómo ha sido la tendencia en los días anteriores. Por eso ese proceso es estocástico porque depende del tiempo, pero no es de Markov porque necesitamos más información, no solamente el valor de la variable en el día de hoy.
Ya sabemos lo que es un proceso de Markov. Bueno, pues normalmente lo que manejaremos serán un tipo concreto de procesos de Markov que se llaman cadenas de Markov. No deja de ser un proceso de Markov, pero cuando el tiempo es discreto y el estado discreto. En este caso, cuando tengamos la variable x, sus valores van a ser discretos. Puede tener valor 0, 1, 2, 3, los que sea, pero siempre números enteros. No van a ser, no va a haber números decimales, 2,5, 3,8. Y el tiempo también discreto. Es decir, que los instantes de tiempo van a ser el 0, el 1, el 2, el 3 y así. O sea, no va a haber el instante 5,8 o 7,99. No, entonces, esto simplificará mucho los cálculos de probabilidades, porque tiempo discreto y estado discreto. Y, por supuesto, como ya hemos dicho antes, es un proceso de Markov, por tanto, se sigue cumpliendo el que para calcular probabilidades de valores futuros de las variables, solo necesitamos el valor actual, no los anteriores. Aunque en el libro se dice que se comienzan normalmente los estados desde el estado cero, como ya sabemos, el estado de una variable no es más que su valor. Entonces, pues ya dependerá del enunciado del problema. En algunos problemas, sí es verdad que habrá un valor cero, pero en otros habrá valores que empiecen desde otro número. Y luego el límite de los estados, el valor de la variable, pues puede ser hasta infinitos, aunque sean valores enteros, 0, 1, 2, hay infinitos valores enteros. Así que podría tener muchísimos valores posibles, hasta infinitos. Y bueno, como he comentado, solo importa para predecir X, la variable del instante siguiente o en los siguientes, no hace falta el instante actual, el instante t. Al final, cuando se manejan variables aleatorias, como por ejemplo las cadenas de Markov, que no dejan de ser variables aleatorias, pues lo que nos interesa de una variable aleatoria es la probabilidad de que tenga un valor. Bien, pues la distribución de probabilidad de una cadena de Markov no es más que la masa de probabilidad, la función de masa de probabilidad de xt. Decimos masa de probabilidad porque ya sabemos que en el caso de la cadena de Markov es una variable aleatoria discreta. Y en las variables aleatorias discretas la probabilidad se representaba por la función de masa de probabilidad. Por tanto, lo que tenemos que hacer en los problemas seguramente es calcular probabilidades. La probabilidad de que la variable aleatoria tenga un valor concreto en un instante de tiempo. Eso es lo que tenemos que resolver. Nos podrán preguntar, ¿cuál es la probabilidad de que de esta variable en el minuto 5 valga 7, no sé, lo que sea? Bueno, pues eso es lo que tenemos que calcular. O nos podrán preguntar, ¿y cuál es la probabilidad? Sabiendo que el valor de la variable en el minuto 6 era tal, ¿cuál es la probabilidad de que en el minuto 8 tenga este otro valor? Entonces, bueno, pues siempre se partirá de una distribución inicial que nos tendrá que dar el enunciado del problema. Bueno, pues si la probabilidad para empezar de que la variable tenga un valor en el instante 0 o en el instante t, vamos a llamar 0, pero bueno, pues t, que es el de partida, es la que nos da el problema, pues a partir de ahí nos podrán preguntar las probabilidades en los siguientes instantes. Pero necesitaremos siempre la distribución inicial, las probabilidades de que la variable tenga un valor concreto en el instante 0, en el instante inicial. Como ya nos podemos imaginar, va a ser difícil calcular la probabilidad de la variable aleatoria, de la variable que representa la cadena de Markov, dentro de 7 instancias, por ejemplo, porque hay que ir encadenando probabilidades. La probabilidad de pasar del instante 0 al 1, del 1 al 2, del 2 al 3. Bueno, pues entonces esto va a suponer hacer unos cálculos en cadena. De hecho, por eso el nombre de la cadena, de la variable es cadena, porque es un encadenamiento de probabilidades. Bueno, pues va a ser muy importante entonces trabajar con un concepto que se llama probabilidad de transición. La probabilidad de transición es la probabilidad de pasar de un valor de la variable aleatoria, estamos en la variable x, que tenga en el instante t, en un instante concreto, la probabilidad de pasar de ese valor que es i a tener un valor j en el instante siguiente, t más 1. Y eso es lo que se llama probabilidad de transición del valor i o del estado i al estado j partiendo del instante actual, que sería el instante t. Si también podemos manejar la probabilidad de transición en h pasos. Si por ejemplo lo que queremos saber o lo que se nos pregunta es la probabilidad de que la variable pase del valor i o del estado i, recuerdo que estado es lo mismo que valor,
el valor y al valor j, la variable x, pero que pase de ese valor a ese otro en h pasos. Eso quiere decir que si en el instante t, el instante actual, tiene el valor y, ¿cuál es la probabilidad de que en el instante t más h, por ejemplo, dentro de 3 minutos, si estamos en el minuto, si ahora son las 10, ¿cuál es la probabilidad de que a las 10 y 3 minutos esa variable tenga este otro valor? Bueno, pues eso es lo que se llama la probabilidad de transición en h pasos. Porque para pasar del instante actual, que son las 10 en punto, a las 10 y 3 minutos hay que pasar 3 pasos. A las 10 y 1, 2 y 3. Por lo tanto, para llegar a ella hay que ir pasando por los pasos que están representados por los instantes y las unidades del tiempo, pues en este caso la que se maneja en cada problema. Si por ejemplo son minutos, el minuto 1, minuto 2, minuto 3. Si son días, el día 1, el día 2, día 3, etcétera. Hay dos propiedades importantes relacionadas con las cadenas de Markov. Una es saber si la cadena es homogénea y si es regular. Una cadena de Markov es homogénea si todas sus probabilidades de transición son independientes de t. Quiere decir que si estamos en el instante 5, por ejemplo, pasar del valor de la variable aleatoria de un valor i a un valor j tiene una probabilidad, ¿no? Estamos en el instante 5. Bueno, pues si estamos en el instante 8, para pasar al instante 9, pues la probabilidad de que el valor de la variable i en el instante 8 pase en el instante 9 a valer j es lo mismo que cuando pasábamos del instante 4 al instante 5. Es decir, que no depende del instante en el que estemos. Por eso la ventaja es que podemos quitar la t y a partir de ahí las probabilidades las manejamos de transición sin el tiempo. Y lo mismo ocurre con los pasos. Si yo la probabilidad de pasar de un valor de la variable, del valor i al valor j, en 3 pasos, h pasos, h en general, bueno, vamos a poner 3 pasos, partiendo del instante 5, es decir, hasta el instante 8, son 3 pasos, bueno, pues la probabilidad, esa probabilidad de pasar del valor i al valor j en esos 3 pasos, empezando por el instante 8, es la misma que si empezamos por el instante 10 y pasamos al instante 13, siempre que el número de pasos sea el mismo. Por tanto, depende del instante en el que empezamos. Así que la ventaja es que podemos quitar la t y a partir de ahí en todas las probabilidades de transición, como son las mismas en todos los instantes, pues ya no dependen del tiempo y operamos sin el t. Nosotros en todos los problemas, en todos los casos que manejaremos, siempre usaremos cadenas de Markov que sean homogéneas. Y esto se va a cumplir siempre. Luego sí que habrá problemas en los que podemos tener cadenas regulares o no regulares. Una cadena Markov regular, si en algún instante podemos encontrar que todas las probabilidades de transición de un valor de la variable a otro valor en ese instante, de ese instante al siguiente, todas son diferentes de cero. Vale, puede ocurrir que en algún instante haya alguna que sea cero, pero lo que hay que tratar de encontrar es que en algún instante todas las probabilidades para pasar al siguiente, a los estados en el siguiente instante no haya ninguna cero. Hay veces que esto nos va a costar hacer operaciones, que a lo mejor en el instante t inicial, t igual a 0, por ejemplo, sí que hay alguna probabilidad de transición que sea 0. Y a lo mejor en el instante, calculamos las de transición del instante 1 luego al 2 y también a lo mejor tenemos alguna 0. Y a lo mejor nos cuesta llegar hasta las transiciones desde el instante 4. Y ahí ya encontramos que ninguna es 0. Por lo tanto, hay que, para probar si es regular una cadena de Markov, hay que ir calculando las probabilidades de transición en diferentes instantes. Y hasta encontrar uno en el que todas las probabilidades sean diferentes de 0. Si no conseguimos encontrar ese instante en el que todas las probabilidades son diferentes de 0, entonces la cadena no es regular. El peligro que tiene una cadena no regular es que no tiene una distribución estacionaria, es decir, no es estable, digamos, el valor de la variable, no tiene fin. Si es regular, podríamos calcular las probabilidades para un valor infinito de pasos, es decir, cuál va a ser la probabilidad de pasar de un valor de la variable a otro en 50.000 pasos, por ejemplo, porque al final se estabiliza y las probabilidades tienden a un valor concreto en el límite del número cuando el número de pasos tiende a infinito, y esto solo se cumple si la cadena es regular. Entonces es importante, cuando tengamos que comprobar la probabilidad a largo plazo con infinitos pasos, o si hemos empezado en t, pues dentro de 100 años, una variable, por ejemplo, cuál va a ser la probabilidad dentro de 100 años de que se pase un día, imaginaros un día lluvioso a un día soleado.
pues en ese caso solo lo podemos hacer si demostramos que esa cadena de Markov es regular. Vamos a ver un ejemplo de cadena de Markov, el ejemplo 6.7 del libro, que trata sobre previsiones meteorológicas. Lo que dice el enunciado es que en una ciudad cada día es soleado o lluvioso. Un día soleado es seguido por otro día soleado con una probabilidad de 0,7. Es decir, la probabilidad de que si estamos en un día soleado, el siguiente sea también soleado es de 0,7. Mientras que la probabilidad de que en un día que llueve el siguiente haga sol, la probabilidad es 0,4. La pregunta que nos pueden hacer es, por ejemplo, si llueve el lunes, realizar un pronóstico para qué va a ocurrir el martes, el miércoles o el jueves. Como ya sabemos, una variable aleatoria tiene que ser numérica, entonces no podemos manejar los conceptos soleado y lluvioso, hay que pasarlo a números. Entonces vamos a suponer que el valor 1 de la variable aleatoria que represente el estado signifique que es soleado y el valor 2 de la variable cuando el estado es lluvioso. Por tanto, tenemos una variable aleatoria que puede tener dos valores, o 1 o 2. Y nosotros sabemos que el 1 corresponde a sol y el 2 a lluvia. Bueno, pues podríamos calcular las probabilidades de transición. La probabilidad de transición realmente nos las dice el enunciado. Nos decía que pasar de un día soleado a otro soleado era 0,7 la probabilidad. Es decir, pasar del estado 1 al estado 1. Aquí he hecho un dibujo, bueno, en el libro hay un dibujo sobre un diagrama de transición de los estados y se ve, como lo hemos pasado a números, yo he hecho una versión en números para aclararnos, ya que todas las operaciones van a hacerse con números y no con nombres de estados. Así que el estado 1 es el estado soleado y el 2 lluvioso. Entonces la probabilidad de pasar del 1 al 1 es PU1. La probabilidad de pasar del 1 al 2, como del estado 1 solo se puede pasar al 1 o al 2, la suma de las dos probabilidades tiene que ser 1, como ya sabemos por la ley de la probabilidad total. Por tanto, si sabemos que pasar del estado 1 al 1 es 0,7, pues no, aunque no lo decía el enunciado, también ya sabemos cuál es la probabilidad de pasar del estado 1 al 2, que tiene que ser 1 menos 0,7, es decir, 0,3. Y ahora desde el otro estado, la probabilidad de pasar del 2 al 1, de un día lluvioso a un día soleado, el enunciado nos decía que era 0,4. No nos decía cuál es la probabilidad de pasar de un día lluvioso a otro día lluvioso, pero lo tenemos que saber porque sería 1 menos 0,4, 0,6. Así que tendríamos ya todas las probabilidades de transición. La variable que representa el estado de la ciudad, pues sería lo que llamamos la cadena de Markov. En el apartado A del ejemplo se nos pedía que hagamos un pronóstico para el martes sabiendo que el lunes ha llovido. Si es lluvioso, bien, pues vamos a calcular entonces la probabilidad de que el martes haga sol o que el martes llueva. Si ha llovido el lunes, estamos en una transición de un paso, porque estábamos en lunes y nos están preguntando para el martes, por lo tanto, de lunes al martes solo hay un día, así que sería el t, el instante t sería el lunes y el instante t más 1 sería el martes, solo hay un paso. Bueno, pues como tenemos el diagrama de estados y teníamos los valores de las probabilidades de transición, si llueve, si nos han dicho que ha llovido el lunes, estamos en el estado 2, pues pasar al día siguiente al sol, en el diagrama se ve que es 0,4. Por lo tanto, la probabilidad es 0,4 de que el martes haga sol. Y la de lluvia, pues si estábamos en lluvioso, la probabilidad, si nos acordamos del diagrama, era 0,6. Por tanto, 0,6. Podemos decir que lo más probable es que el martes, si el lunes ha llovido, que el martes llueva con un 60% de probabilidad, porque la probabilidad que nos ha dado es 0,6 y habrá un 40% de probabilidad de que haga sol. La cosa se complica en el apartado B porque nos piden el pronóstico para el miércoles, es decir, si t, el instante inicial t era el lunes, ya tenemos que hacer cálculos para dos pasos, para t más 2.
ahí ya se complica y entonces tenemos que ir encadenando, ya tenemos que ver con la probabilidad para el primer paso y luego del primero al segundo paso. Hay una forma de resolverlo, pues utilizando el teorema de Bayes, en fin, se puede ver en el libro, pero nosotros lo vamos a hacer siempre con un enfoque matricial. Así que este apartado B recomiendo mirarlo, pero lo vamos a hacer más sencillo utilizando matrices, como veremos más adelante. Y el problema se complica todavía más en el apartado C, que nos pedían un pronóstico para el jueves, sabiendo que el lunes hacía lluvia. Entonces ya hay 3 pasos, porque pasar del lunes al jueves hay que pasar al martes, al miércoles y al jueves. Son 3 pasos. Y ahí se complica. Como he dicho antes, es más fácil aplicar enfoque matricial. Así que, bueno, aunque está bien como ejemplo, vamos a centrarnos directamente en cómo resolver estos problemas utilizando matrices, que es mucho más fácil que hacerlo de esta manera en el que se explica el ejemplo 6.7. Para simplificar los cálculos en este encadenamiento que vamos a tener que hacer cuando nos piden una probabilidad para dentro de varios instantes y hay que ir pasando por todos los anteriores, pues lo más fácil es usar matrices. Entonces vamos a usar una matriz que se llama, vamos a partir de una matriz que se llama la matriz de probabilidades de transición. En esa matriz lo que hay que representar es filas y columnas, todas las transiciones posibles de un estado a otro. En la fila 1, columna 1, estará la probabilidad de pasar del estado 1 al estado 1 en el siguiente instante. Desde el estado 1 hasta el estado. El primer numerito siempre es desde qué estado se parte hasta qué estado se llega. Recuerdo que los estados no son más que los valores de la variable, es decir, es como si dijéramos la probabilidad de pasar del valor de la variable 1 a que la variable tenga valor 1 también en el siguiente instante t más 1. ¿Vale? Entonces esto siempre es desde el instante actual hasta el siguiente, la probabilidad de pasar. Esto es lo que se llama matriz de probabilidad de transición, o P, o matriz estocástica. Cuando se nos pida en un problema calcular la probabilidad de una variable aleatoria que representa un proceso estocástico dentro de 20 instantes, o si estamos ahora, por ejemplo, en el instante t, pues en el instante t más 15 o t más 20 o t más 30, se complica y vamos a tener que manejar entonces lo que se llama una matriz de probabilidad de transición en h pasos. Si nos piden en el instante t más h, nos hará falta esta matriz. Se representa igual, solo que se le pone un superíndice para indicar las h entre paréntesis. Pero la matriz tenemos lo mismo. En el fila 1, columna 1, es la probabilidad de pasar del valor de la variable, del valor 1 al valor 1 también, o sea, de que la variable que valía 1 tenga el valor 1 dentro de h instantes, dentro de h pasos. ¿Cómo se calcula esta variable? Bueno, pues con el producto de matrices. Habría que multiplicar h veces la matriz de probabilidad de transición inicial que teníamos del paso primero. La matriz de un paso es la que no se le pone numerito y a partir de ahí, que es P sin índice, sería como ponerle un 1, también valdría, pero no se le pone. Y P por P sería P2, P por P 3 veces sería P elevado a 3 y así. Por tanto, vemos que nos va a hacer falta multiplicar matrices, así que hay que recordar cómo se multiplicaban matrices. Era algo sencillo. Si yo tengo que multiplicar dos matrices A por B de la misma dimensión, sé que me va a salir como resultado una matriz con las mismas dimensiones, n filas y n columnas. Vale, pues en este caso lo único que tengo que hacer es el primer elemento de la matriz de resultado no es más que hay que multiplicar toda la primera fila por la columna de la otra. Elemento a elemento y sumarlo. A11 por B11 más A12 por B21. O sea, elemento a elemento de esta fila por elemento de esta otra y sumarlo. Y tendríamos este elemento. La segunda elemento de la primera fila, pues es la primera fila multiplicado por la segunda columna. El tercero, primera fila por la tercera columna. Y ahora pasamos a la siguiente fila. Pues aquí es la segunda fila de la matriz A por lo mismo, por la primera columna, el siguiente elemento, segunda fila, y así. Y luego, para calcular la última fila de la matriz resultado, tenemos que ir cogiendo la última fila de la matriz A.
la última fila por la primera columna. Y tenemos el primer elemento de la fila del resultado, de la última fila del resultado. Última fila por la segunda columna, pues tenemos el segundo elemento. Última fila por la última columna y tenemos el último elemento de la matriz. Hay que familiarizarse con esto porque nos va a hacer falta en los cálculos. También se nos puede dar el caso de que tengamos que multiplicar dos matrices con rangos diferentes. Los rangos es el número de filas y columnas. Si tuviéramos que multiplicar una matriz A por B en el que A es una matriz en 3 por 2, o sea, 3 filas, 2 columnas, y tenemos que multiplicarla por una de 2 filas y 3 columnas, al final, bueno, solo es posible multiplicarlo si las columnas de la primera coinciden con las filas de la otra, o sea, 2. Y el rango final de la matriz de resultado nos da las filas que tenía la primera y las columnas que tenía la segunda. O sea, si multiplicamos la matriz de 3 por 2 por una matriz de 2 por 3, 2 filas, 3 columnas, nos tiene que dar una matriz de 3 por 3. Cogemos el extremo de las dos. Pero luego el procedimiento es el mismo. Primera fila por primera columna, primera fila por segunda columna, primera fila por tercera columna, y ahí tenemos la primera fila de resultado, toda esta fila. Y la última fila por la primera columna sería el último elemento de la última fila y así. Vale, pues esto hay que familiarizarse porque va a haber que usarlo. Vamos a ver el mismo ejercicio de antes, pero con una solución mucho más sencilla, aplicando el enfoque matricial. Sabíamos que el lunes llovía y que nos pedían el pronóstico para martes, miércoles y jueves. Bueno, pues se resuelve mucho más fácil porque primero teníamos que calcular la matriz de probabilidades de transición. Nos lo daba el enunciado, las probabilidades de pasar del estado 1 al estado 1, que es 0,7, del estado 1 al estado 2 era 0,3. Lo tenemos en el gráfico, no tenemos más que rellenar la matriz de probabilidades de transición en un paso, que era P. Y la solución lo que nos pide es que las probabilidades de que el día siguiente haga lluvia, perdón, de que sea soleado o lluvioso, sabiendo que el lunes era lluvioso, pues son estos dos valores de la matriz, el P21 y P22, 0,4 y 0,6, como vimos antes. El apartado A ya lo hicimos, porque era sencillo, pero ya se empezaba a complicar el apartado B y C porque necesitábamos hacer dos transiciones. Bueno, pues el apartado B aquí se resuelve tan fácil como multiplicar P, las dos matrices, porque en este caso nos hace falta la matriz P elevado a 2, P en dos pasos, probabilidad de transición en dos pasos. Multiplicamos las dos matrices con el método que hemos visto antes de multiplicación de matrices y nos sale una matriz de resultado. Bueno, pues al final lo que tenemos abajo es lo mismo, es la probabilidad de pasar del estado 2 al estado 1 en dos pasos, 0,52. Y la de pasar del estado 2 al estado 2, como hicimos antes, pero ahora es en dos pasos, 0,48. Bueno, pues para saber el jueves, son 3 pasos. Pasar del lunes al jueves hay que pasar por 3 días. Así que la solución estará en la matriz de transición, de probabilidad de transición en 3 pasos. Y es lo que tenemos que hacer, multiplicar la de 2 pasos, que ya tenemos de antes, por otra vez P, que la teníamos del principio. Multiplicamos las dos matrices y nos da un resultado. Bueno, pues lo que nos pedía el problema son justo los dos valores que hay en la última fila. La forma de resolver estos problemas es siempre la misma. O sea, que una vez que conocemos el mecanismo, pues es simplemente cambiar los valores por los que nos den enunciado y ya está. O sea, es sencillo. Vamos a ver el ejemplo 6.9 del libro. Dispositivo compartido. Nos dice que un ordenador es compartido por dos usuarios que envían tareas a un ordenador remoto y trabajan de forma independiente. En cualquier momento, cualquier usuario conectado puede desconectarse con probabilidad 0,5 y cualquier usuario desconectado puede conectarse con probabilidad 0,2. Nos dice también enunciado que xt es la variable aleatoria o cadena de Markov, que repito que no es más que una variable aleatoria que depende del tiempo, por tanto es un proceso estocástico llamado cadena de Markov. Bueno, suponemos que x es el número de usuarios simultáneos en el instante t, en el tiempo t, sabiendo que t lo estamos midiendo en minutos. Es una cadena de Markov con 3 estados. O sea, ¿qué valores puede tener la variable x? Número de usuarios conectados simultáneamente. Nos dice el enunciado
que o ninguno, porque nadie esté conectado, o un usuario, o dos, porque nos habla de que hay dos usuarios solo usando este sistema. Que no haya ninguno conectado, o uno de los dos, o de los dos usuarios. Y nos pregunta la matriz de probabilidades de transición en un paso y la matriz de probabilidades de transición en dos pasos. En estos problemas la complicación puede estar en calcular los valores de las probabilidades de transición en la primera matriz. Luego ya el resto, en los dos pasos, tres pasos, lo que nos pidan no es más que multiplicar matrices. Pero claro, en el ejercicio que vimos antes nos daban estas probabilidades, pero hay veces que no nos las dan, las tenemos que calcular nosotros. Y para eso tenemos que saber calcular probabilidades en este caso, de variables discretas, porque siempre en estas cadenas de Markov son variables discretas. O sea, habrá que recordar la distribución binomial, las distribuciones que se vieron en el tema de variables discretas. Por ejemplo, en este ejemplo concreto, para calcular estas probabilidades y poder rellenar la primera matriz, pues tenemos que saber que esta variable, al final, de qué tipo es cada variable. Hemos dicho que en un proceso estocástico, la variable en cada instante de tiempo es una variable diferente. O sea, en x en el instante 0, que es el número de usuarios conectados, esto es una variable aleatoria. El número de usuarios en el instante 1 es otra variable aleatoria. Entonces, y habrá que ver de qué tipo es esa variable, qué distribución tiene, para calcular las probabilidades. Entonces, por ejemplo, en el caso de x0, cuando en el instante 0 nos dice el enunciado que no hay ningún usuario conectado. Vale. Partimos entonces del caso de que no hay ningún usuario conectado. La variable aleatoria x1, por lo tanto la variable es 0, ya nos dan el valor, no hay problema. Pero ahora a partir de ahí tenemos que calcular probabilidades. Entonces, x1, que es el número de usuarios que hay conectados en el instante 1. Es decir, el número de conexiones que se han producido desde el instante 0 al instante 1. Pues si damos un poco de vuelta a esto, veremos que esto es una variable aleatoria con distribución binomial, porque hay dos personas, tanto dos intentos, y la probabilidad de que una de ellas, del éxito, que es la conexión, de que una se conecte, nos decía el enunciado la probabilidad de que un usuario, cuando estaba desconectado, si sabemos que en el instante 0 no hay ninguno conectado, pues tenemos que calcular cuál es la probabilidad de que si no hay ninguno conectado, en el siguiente instante haya 1, 0 o 2 conectados. Bueno, pues podemos plantearlo como que esta variable, x1, es una variable binomial. El número de ensayos sería 2 porque son dos usuarios los que van a intentar conectarse. La probabilidad de éxito sería que se conecte un usuario y nos dice que se conecte un usuario que no lo estaba. La probabilidad nos dice el enunciado que es 0,2. ¿Vale? Pues tenemos como probabilidad de la distribución de binomial tendríamos n2 p 0,2. Bueno, pues a partir de ahí tenemos que empezar a calcular. ¿Cuál es la probabilidad entonces de que la variable x1 sea 0? Es decir, que no haya ningún usuario conectado en el instante 1. Es decir, partiendo de que en el instante anterior no había ninguno conectado. Bueno, pues como hemos dicho que x1 es una variable binomial, pues hay que aplicar la fórmula, que ya la conocemos, en la fórmula de probabilidad, de la masa de probabilidad de la distribución binomial, en este caso. Si hubiera sido otra variable, pues habría que buscar en las tablas otra fórmula, pero en este caso hemos visto que es una distribución binomial, la asociamos a binomial. Pues se hacen los cálculos y nos da 0,64. Esto es la probabilidad de fracasar, digamos, porque si entendemos que el éxito es que se conecte un usuario, pero como nos están diciendo cuál es la probabilidad de que no haya ningún usuario conectado en el instante 1, o sea que no se conecte ninguno de los que estaban desconectados, pues al final pues planteamos que sea igual a 0 el valor de la variable. Sustituimos en la fórmula de la binomial y nos sale 0,64. Se podría resolver de otra manera, sin la fórmula binomial, simplemente aplicando las propiedades de las probabilidades, de cálculo de probabilidades, porque sabemos que la probabilidad de que si no había ningún usuario conectado, ahora siga sin haber ninguno conectado, es la probabilidad de que no se conecte el usuario A que estaba desconectado y que además tampoco se conecte el usuario B. Como esto nos daba el enunciado, la probabilidad de que no se conecte un usuario que estaba desconectado, es decir, que siga desconectado, era 0,8.
por tanto, no teníamos más que multiplicar las dos probabilidades. La probabilidad de no conectarse un usuario que está desconectado es 0,8 y se tiene que cumplir también que no se conecta tampoco el otro. Así que sería el producto de dos probabilidades. Y nos da lo mismo que con la fórmula de la binomial. O sea que no siempre hay una única forma de resolver los problemas. Esto hemos tenido que hacer esto para el primer elemento de la matriz. Y ahora hay que ir haciéndolo con todos. Para calcular la probabilidad de que el número de conectados sea 1, es decir, a partir del instante inicial que no había ninguno conectado, para pasar al estado 1, es decir, a 1 conectado, la P01, pues lo mismo, sería plantear la fórmula de Poisson de la distribución binomial, en este caso, para que la variable aleatoria x1 sea igual a 1. Sustituimos 1 en la fórmula de la binomial, que era esta, y nos sale 0,32. El otro método de calcularlo, como hemos visto antes, aplicando directamente las propiedades del cálculo de probabilidades. Bueno, pues uno puede comprobar que la probabilidad de que solo haya uno conectado, partiendo de que no había ninguno, es, por un lado, dos casos posibles. O que se conecte el usuario A que estaba desconectado y no se conecte el otro, con lo cual ya queda uno conectado, o que lo contrario, que no se conecte el A y que se conecte el B. Multiplicamos las probabilidades, sumamos y nos da lo mismo que con la fórmula de la binomial. Otro caso ahora, calcular de que cuando inicialmente no haya ninguno conectado y que ahora en el siguiente instante estén los dos conectados, hayan conseguido conectarse los dos. Bueno, pues lo mismo, es un cálculo de probabilidad de que la variable aleatoria x1, que es que hemos dicho que tenía distribución binomial, sea igual a 2. Pues se sustituye en la fórmula de la binomial y nos sale 0,04. Y el otro método, sin usar la fórmula, podría ser aplicando las propiedades. La probabilidad de que en el instante siguiente estén los dos conectados es que se hayan conectado los dos. Por lo tanto, es que se haya conectado el usuario A y que se haya conectado el usuario B. Por lo tanto, es multiplicar la probabilidad de que se conecte uno con la que se conecte el otro y da 0,04, que es exactamente lo mismo que con la fórmula de la distribución binomial. Bueno, con eso ya habremos terminado la primera fila de la matriz de probabilidades de transición. Vamos a la segunda fila. Ya no voy a usar más la fórmula de la binomial, vamos a hacerlo todos los cálculos con las propiedades del cálculo de probabilidades. Por ejemplo, para calcular P10, eso quiere decir pasar de un estado en el que había una persona conectada a un estado en el que no quede ninguno conectado. Es la probabilidad de que será que se desconecte esa persona, pero que no se conecte el otro, porque entonces ya habría uno. Entonces es la probabilidad de que no se conecte el que estaba desconectado, pero que también que se desconecte el que está conectado, para que así no quede nadie. Pues hay que multiplicar, tenemos estas dos probabilidades que nos daba el enunciado, pues lo calculamos. Ahora tendríamos la probabilidad de calcular, el cálculo de la probabilidad de que estando uno conectado, en el siguiente instante también haya uno conectado, que puede ser el mismo o puede ser el otro si este se ha desconectado. Por lo tanto, hay dos casos. Uno, que siga conectado el que estaba ya conectado y el otro no se conecte. O la otra opción, que el que estaba desconectado se conecte y que se desconecte el que estaba conectado, porque al final lo que queremos es que al final quede uno solo. Bueno, pues sumando todas las probabilidades, multiplicando, 0,5. Y la probabilidad de pasar de que esté uno conectado a que estén dos, es que la única opción es que el otro se conecte, el que faltaba, pero que no se desconecte el que estaba ya. Entonces serían las dos condiciones. La probabilidad de que se conecte el que está desconectado, que sabemos que era 0,2, porque no lo he enunciado, y que no se desconecte el que está conectado, que es 0,5. A lo mejor el enunciado no nos dijo la probabilidad de que no se desconecte, pero sí que nos dio la probabilidad de que un usuario se quedara conectado. Si era 0,5, pues la contrario es 0,5 también. Bueno, pues en total 0,1. Con esto tendríamos la segunda fila. Y terminaríamos con la última fila de la matriz de probabilidades de transición, donde están, desde el caso de partida de que los dos estuvieran conectados, ¿qué probabilidad hay de que si estaban los dos conectados, en el siguiente instante se hayan desconectado los dos? Pues que se desconecte uno y que se desconecte el otro. Se multiplican las dos probabilidades que las conocemos, da 0,25. ¿Cuál es la probabilidad de que si estaban los dos conectados,
en el siguiente instante solo quede uno. Pues aquí hay varios casos. Uno, que si estaban los dos, que se desconecte el usuario A y no se desconecte el otro, el B, o lo contrario, que se desconecte el usuario B y no se desconecte el A. O sea, solo uno se puede desconectar porque hemos dicho que tiene que quedar uno conectado. Y por último, la probabilidad de que estando los dos conectados, sigan estándolo en el siguiente instante. Es decir, que no se desconecte ni el A, ni que se desconecte el B. Y con esto tendríamos la matriz completa. Una vez que tenemos identificado y calculadas todas las probabilidades de transición, pues podemos rellenar la matriz P, y ya si nos preguntasen en un problema cuál es la matriz de las probabilidades de transición en 2 pasos, en 3 pasos, no tendríamos más que ir ya haciendo multiplicaciones de matrices. Con lo cual, la forma más sencilla, que si después de encima lo que nos ha costado encontrar estas probabilidades, ahora encima tuviéramos que ir calculándolo para eso mismo que hemos hecho, haciéndolo para cada paso. Bueno, pues eso sería muy largo, así que se simplifica mucho con las matrices. En el libro, en la figura 6.3, tenemos, pues si queremos verlo gráficamente, todas estas probabilidades de transición puestas en un diagrama de transición en el que cada círculo, cada nodo, representaría el valor de la variable, o lo que es lo mismo el estado 0, valor de la variable 0, 1 o 2. Normalmente en los problemas no se nos pide la matriz de transición directamente, de probabilidad de transición, sino que se nos pide la distribución de probabilidad de la variable aleatoria después de h transiciones. Lo que es lo mismo la función de masa de probabilidad de la variable aleatoria x para el valor t igual a h. Y eso se puede obtener también de forma matricial. Al final lo que nos están pidiendo, cuando nos piden la distribución de probabilidad de una variable aleatoria, hay que acordarse que lo que nos piden es la probabilidad de que esa variable valga 1, valga 2, valga 3, es la probabilidad de que valga cada uno de los valores posibles de la variable. Es decir, que si nos piden cuál es la distribución de probabilidad de la variable x en el instante h o en h pasos, pues nos están pidiendo es que cuál es la probabilidad de que la variable valga 1, de que valga 2, etcétera, hasta el máximo, hasta el valor posible de la variable, o sea, todos los valores, el rango de valores de la variable que, por ejemplo, fuera de 1 a n. Hay una notación más simplificada, pero no hay que pensar que son cosas diferentes. O sea, el indicar que p h1 entre paréntesis es lo mismo que decir que la probabilidad de la variable x en h pasos o en el instante h sea igual a 1. Lo que pasa es que es más corto y se puede poner así. Bueno, pues cuando hagamos el cálculo con matrices, al final lo que obtendremos será una matriz con todas estas probabilidades. Y esa matriz la llamaríamos la matriz de distribución de los estados después de hechas transiciones. Entonces, en esa matriz tendremos todo lo que nos están pidiendo, que son todas las probabilidades posibles para, en el caso del paso h o del tiempo h. Bueno, entonces al final lo que vamos a conseguir es obtener esa distribución de probabilidades, es decir, todas las probabilidades de que la variable x valga pues, un valor, otro, todos los posibles en el instante h, o en el paso h, lo vamos a hacer con un cálculo de matrices. Tenemos que multiplicar la matriz P sub 0, que es la distribución inicial, por la matriz P elevado a h, que ya sabemos hacerlo porque hemos tenido que usarlo anteriormente. O sea, no es más que si tenemos que calcular P elevado a 2, pues habría que multiplicar P por P y hay que saber multiplicar matrices. Vale, y entonces P sub 0, ¿qué es? Es la distribución inicial. Eso nos lo tienen que dar en los enunciados de los problemas, porque es la probabilidad de que la variable aleatoria, x, la variable que representa la cadena de Markov, tenga el valor 1, valor 2, valor 3, todos los posibles valores que pueda tener la variable, nos tienen que decir cuál es la probabilidad de que al empezar tenga esos valores. Y a partir de ahí ya, pues sabiendo multiplicar matrices es muy fácil. No tenemos que multiplicar esa matriz que solo tiene una fila y n columnas por la matriz P elevado a lo que nos hayan dicho, en función de en qué instante queremos hacer el cálculo. Y como es una matriz de 1 por n por otra de n por n, hay que recordarse que el resultado tiene que ser de 1 por n. Con lo cual nos va a dar una matriz que es justo, en cada elemento de la matriz tendremos la probabilidad
de que en h pasos la variable tenga el valor 1, 2, 3, etcétera. Si nos fijamos, por ejemplo, en una cómo se iría haciendo el producto, ya lo sabemos porque hemos recordado cómo se multiplicaban matrices, pero sería multiplicar la fila, o sea, la única fila que tiene la matriz P sub 0, y hay que ir multiplicándola por las columnas. Coger una a una, por la columna que corresponda, y se va sumando el primer elemento por el primero, el segundo por el segundo, se suma, bueno, lo que ya hemos visto, que cómo se multiplican dos matrices con rango diferente. Y nos dará justo el primer elemento de la matriz resultado. Bueno, pues este primer elemento pues será ya la probabilidad de que la variable aleatoria x tenga el valor 1 en h pasos. Esto como mejor se veis con un ejemplo. Entonces vamos a ver el ejemplo 6.10 del libro, que es continuación del 6.9. Nos dice que hay dos usuarios conectados a las 10 de la mañana en un ordenador. Entonces, obtener la probabilidad de que haya un usuario conectado a las 10 y 2 minutos. Sabiendo que el tiempo aquí que se utiliza es de los minutos, entonces t son minutos, nos están diciendo, si nos dicen el valor para las 10 de la mañana y nos piden a las 10 y 2 minutos, pues nos están pidiendo la probabilidad de la variable aleatoria x2, de la variable en el minuto 2, o sea, en dos transiciones, a las 10 y 2. Y lo que nos están preguntando es la probabilidad de que haya un usuario. O sea, necesitamos la probabilidad de que x2 sea igual a 1. Esto es lo que nos preguntan. Y la segunda pregunta es similar, pero no sabemos cuántos usuarios hay conectados a las 10. Pero sabemos que todos los estados son igualmente probables a las 10. Como he dicho, en estos problemas nos tienen que dar la probabilidad inicial. ¿Cuál es la probabilidad de que inicialmente haya, en este caso, los valores posibles de la variable es 0, 1, 2? Por la probabilidad de que haya 0, 1 o 2. Aquí nos dicen que no se conocen, pero que son igualmente. Por lo que habrá que hacer es darles a los tres estados la misma probabilidad. Mientras que en el caso anterior, como nos dice que hay un usuario conectado, hay dos usuarios conectados, pues ya sabemos que la probabilidad de que x valga 2 será 1, porque es seguro, y de que valgan los demás valores será 0. Bueno, lo haremos ahora. Vamos entonces a ver la solución del primer apartado. El primer apartado nos decía que había dos usuarios, partíamos de que había dos usuarios conectados. Por tanto, la matriz de probabilidad inicial, P0, podemos decir que es la matriz con una fila, como ya sabemos, y con valores 0, 0, 1. Porque el primer elemento de esa matriz es la probabilidad de que en el instante 0 haya 0 usuarios conectados. Es 0 porque ya nos han dicho que hay 2. La probabilidad, segundo elemento, es de que en el instante inicial haya un usuario conectado, también sabemos que es 0 porque nos han dicho que hay 2. Y la probabilidad de que haya 2 es 1, es seguro, porque nos lo ha dicho el enunciado, de que la probabilidad de que en el instante inicial hay dos usuarios. Por lo tanto, ya tenemos la matriz de probabilidades iniciales, esta que se llama P sub 0, la tenemos por el enunciado. Siempre nos tiene que dar el enunciado. Y ahora para hacer los cálculos nos hace falta la matriz P, la de probabilidad de transición. Esa ya la teníamos del ejercicio 6.9 y de hecho en ese ejercicio habíamos calculado ya incluso P al cuadrado. Así que con la fórmula que hemos visto antes, para calcular las probabilidades en la transición 2, en el instante 2, solo tenemos que multiplicar P0 por P al cuadrado. Tenemos P0, P al cuadrado, que lo calculamos en el ejercicio 6.9. Hacemos la multiplicación de estas dos matrices, que es muy sencillo, como hay dos ceros, pues esta fila por esta columna, 0 por 0, 0 por 0, 0, solo nos queda el 1 multiplicado por el 0,42, o sea, queda aquí. Lo mismo, esta fila por esta columna, solo queda lo de abajo, y la fila por la columna, como hay tantos ceros, pues esto. Entonces, la probabilidad que nos están preguntando, lo que nos ha quedado en esta matriz, que tiene solo una fila, es la distribución completa de probabilidades del instante 2, del paso 2, que es la probabilidad de que valga 0 la variable, de que valga 1 o de que valga 2. Como lo que se está preguntando en el enunciado es la probabilidad de que valga 1, pues sabemos que es el segundo elemento de la matriz, porque es justo el que está en medio,
que representa la probabilidad de que en el instante 2 valga 1 la variable. Pues justo, la probabilidad de que en el instante 2 la variable valga 1 es justo el segundo elemento de esta matriz final, que es 0,4550. Por tanto, la solución es, la probabilidad es 0,455. El apartado B se resuelve igual, solo que en el apartado B lo que cambia es la matriz inicial, de distribución inicial de probabilidades, porque nos han dicho que al inicio no se sabe cuántos usuarios hay conectados, pero nos decía que a las 10, que es cuando comienza, el instante 0, sería a las 10, no se sabe cuántos hay conectados, pero que la probabilidad de que estén ninguno, 1 o 2 es la misma. Bueno, pues lo que nos está diciendo es justamente los valores que nos hacen falta para la matriz de distribución inicial, o sea, P0. Entonces, P0, en lugar de antes era 0, 0, 1, porque sabíamos que había dos conectados, con lo cual la probabilidad de que no hubiera ninguno era 0, 0, de que hubiera uno también 0 y de que hubiera 2 era 1, pero en este caso nos han dicho que hay la misma probabilidad de que haya ninguno, 1 o 2. Así que la matriz sería un tercio, un tercio, un tercio, porque es la suma de las tres cosas es 1. Y por lo demás hace exactamente igual. La matriz ya la teníamos, P al cuadrado, hacemos el producto de las matrices y nos da el segundo elemento 0,426, así que la solución es 0,4226. Se recomienda hacer los ejercicios 6.1, 6.2 y 6.3 de libros, en los que hay que hacer cálculo matricial, y la respuesta del 6.1 y 6.3 están disponibles en el libro. Ya sabemos calcular la distribución de probabilidad de una variable aleatoria, que es una cadena de Markov, para cualquier valor de h. Cuanto más grande es h, más se complica el cálculo. Y podríamos incluso calcularlo cuando h tiende a infinito, que es lo que se denomina distribución estacionaria de la cadena de Markov. Es la distribución de probabilidad de los estados de la cadena, es decir, de los valores de la variable aleatoria, después de gran número de transiciones. Lo que estábamos calculando, pero cuando h tiende hacia infinito. En este caso, por la razón que sea, en lugar de usar la notación PH, se usa la notación pi. En lugar de la P, se usa la pi. Bueno, pues no pasa nada. En los libros se suele utilizar pi en lugar de P para representar esta probabilidad. Al final no deja de ser una probabilidad. La probabilidad de que la variable tenga el valor 1 pi sub 1 sería la probabilidad de que la variable aleatoria x, si es x la variable de la cadena de Markov, tenga valor 1 cuando h es muy grande, tiende a infinito. Pi sub n sería la probabilidad de que la variable aleatoria tenga el valor n cuando las transiciones son h y h tiende a infinito. Hay que tener claro, como cualquier probabilidad, por la ley de probabilidad total, la suma de todas las probabilidades, como es una misma distribución, pues tiene que ser 1. En este caso el cálculo es muy sencillo, solamente es un sistema de ecuaciones en el que hay que plantear la solución de un sistema en el que se multiplican dos matrices, pi donde están las probabilidades a largo plazo, P1, bueno, pi1, pi2 hasta pi n, por la que ya conocemos la matriz de probabilidades de transición. Y por otro lado, como ya sabemos que la suma de todas las probabilidades, todos los pi, tiene que ser 1, pues con estas dos ecuaciones pues podemos encontrar los valores de pi1, p2 hasta pi n. El rango de la matriz es n por n, de la matriz de probabilidad de transición, y el rango de pi de la matriz pi es 1, una fila por n columnas, y ahí tendríamos los valores que estamos buscando. Estas probabilidades estacionarias, digamos a largo plazo, no siempre se pueden calcular, porque no todas las cadenas de Markov tienen una distribución estacionaria, solo aquellas que son regulares las tienen, y entonces lo primero que tenemos que hacer es comprobar si es regular. Ya dijimos anteriormente que una cadena de Markov es regular si encontramos alguna matriz de probabilidad de transición, en el paso 1, 2, 3, en el que sea, en el que no haya ninguna probabilidad que sea 0. Si no somos capaces de encontrar ninguna de las matrices con todos los valores diferentes de 0, es que no es regular. Y entonces no se puede calcular la distribución estacionaria. Por ejemplo, en el ejemplo 6.15 del libro, podemos ver cómo se comprueba que hay una cadena de Markov es regular.
tenemos una cadena de Markov, nos da el enunciado la matriz de probabilidades de transición P y vemos que tiene muchos ceros. Pues parece que no va a ser regular. Bueno, pues no hay que afirmarlo todavía porque hemos dicho que hay que encontrar alguna P al cuadrado, P3, 4, o sea, en alguna transición encontrar alguna que no tenga ningún cero. Aquí a lo mejor cuesta, se puede comprobar que si multiplicamos P por P, pues nos sale una matriz que todavía tiene ceros, P, si volvemos a multiplicar P también, así, pero cuando llegamos a la matriz del paso 6, P elevado a 6, en esa no hay ningún cero, con lo cual ya no hay que seguir. Estaría demostrado que esta cadena de Markov es regular y se podrían aplicar las fórmulas para obtener la distribución estacionaria, porque se ha demostrado que hay un caso en el que no hay ningún cero en la matriz de probabilidades de transición. En el libro tenemos otro ejemplo de cadena de Markov irregular. Nos da, como en el caso anterior, la matriz de probabilidad de transición P, en el que hay unos cuantos ceros. Entonces, bueno, pues lo suyo sería ponerse a multiplicarla por sí mismo, a ver si desaparecen estos ceros. Bueno, se puede comprobar que no desaparecen. Se puede comprobar que efectivamente al final, si uno intenta aplicar la fórmula de la distribución estacionaria, le sale como probabilidades en el infinito cuando el número de transiciones h tiende a infinito, pues que la única probabilidad, hay una probabilidad que vale 1 y la demás 0. Es decir, que en el infinito, digamos, a largo plazo, solo hay un estado posible. O sea, no hay ninguna probabilidad de que la variable tenga los otros valores que sean y solamente va a tener un valor, con lo cual no hay probabilidad que valga. A largo plazo siempre estará en el estado 4. Realmente se puede ver que que una cadena de Markov es irregular mirando directamente el diagrama de estados. El diagrama de transición, si encontramos algún estado en el que vemos que no hay salida, ya no haría ni falta hacer los cálculos matriciales porque podemos afirmar que es una que es una cadena irregular. Y eso ocurre en este ejemplo. Vemos que hay un estado, el 4, en el que no hay flechas que vayan a otro estado. Solo llegan al estado 4 de otros, y desde la que sale del estado vuelve al estado. Con lo cual no hay forma de escapar. Se dice que es un estado absorbente. Bueno, pues cuando esto se ocurra, ya es una indicación de que va a ser una cadena irregular y que no va a tener distribución estacionaria a largo plazo, sino que seguramente a largo plazo habrá un estado en el que estará permanentemente esa variable y no cambiará. No habrá posibilidad de que esté en otro. Vamos a ver un ejemplo de cálculo de distribución estacionaria. El ejemplo 6.11 del libro, que es continuación del ejemplo 6.7, aquel en el que veíamos la previsión meteorológica. Estuvimos viendo si llovía el lunes, pues qué tiempo va a hacer, probabilidades del martes, del miércoles, del jueves, qué ocurre si queremos calcularlo a largo plazo, o sea, dentro de muchísimos días, o de muchos días, infinitos días. La probabilidad de que los días sean soleados o lluviosos a largo plazo. Y partimos de lo que ya teníamos, las probabilidades de transición. Podemos aplicar las fórmulas para el cálculo de la distribución estacionaria. Todos estos ejercicios se resuelven de la misma forma. Tenemos que partir de la matriz P de probabilidades de transición, que o nos la dan enunciado o bien la tenemos que calcular. Aquí ya la calculamos en este ejemplo porque en el 6.7 calculamos la matriz P, así que ya la tenemos y no tenemos que plantear el sistema de ecuaciones. La matriz pi por P igual a pi y que el sumatorio de todas las pi1 hasta n es igual a 1. En este caso, como había dos estados, el estado 1 era el de días soleados y el estado 2, el valor 2 de la variable era para los días lluviosos. Pues entonces tenemos pi1 y pi2. Hay que acordarse que este pi1 y pi2 es la probabilidad de que llueva. El pi1 sería la probabilidad de que un día sea soleado a largo plazo y el pi2 la probabilidad de que el día sea lluvioso a largo plazo. Multiplicamos por la matriz P con el cálculo de productos de matrices, pues ya sabemos, esto sería multiplicar la fila por la primera columna y nos da el primer resultado de esta matriz y la fila pi1, pi2 por la segunda columna, el segundo resultado.
lo igualamos a pi1 y pi2, con lo cual, y ya lo convertimos en forma de ecuaciones. Tenemos 3 ecuaciones con 2 incógnitas, pi1 y pi2. No sobra la ecuación de arriba, realmente la podemos ignorar y centrarnos en las dos de abajo. Cogemos la última de abajo y como pi1 es igual a 1 menos pi2, pues sustituimos en la de arriba, desarrollamos y al final despejamos pi2 y nos queda que pi2 sale 0,43. Volvemos otra vez a la segunda ecuación en la que decía que pi1 era igual a 1 menos pi2. Como ya hemos calculado pi2, pues tenemos que pi1 es 0,57. Como conclusión, entonces, la probabilidad que en el futuro, a largo plazo, un día sea soleado es 0,57 y que sea lluvioso 0,43. Por lo que lo mismo, si lo hablamos en porcentajes, en el futuro el 57% de los días serán soleados y el 43% lluviosos a largo plazo. Se recomienda resolver los ejercicios sobre distribuciones estacionarias que hay en el libro, que son 6.4, 6.5, 6.6, 6.7 y 6.8, y la respuesta del 6.4 y 6.5 están disponibles en el libro. Pasamos a ver ahora los procesos de conteo, que son también procesos estocásticos y que pueden ser de dos tipos, binomial o de Poisson. Nos centraremos y haremos ejercicios únicamente de Poisson. Un proceso de conteo es un proceso estocástico que representa un número de elementos contados en el instante t. Sabemos que un proceso estocástico es una variable aleatoria que depende del tiempo. Entonces, bueno, pues si esa variable aleatoria lo que representa es una cuenta de valores, de números, pues sería un proceso de conteo. Pues se pueden contar trabajos, contar tareas completadas, mensajes transmitidos, errores, es decir, nos da igual. Al final, todo eso hay que reducirlo a un número, que es a la cuenta. Por eso la variable x es una variable numérica. En algunos casos x se representará, por ejemplo, pues 1, 2, 3, 4, 5 trabajos, 1, 2, 3, 4, 5 tareas, o sea, lo que sea, pero al final es un número. Son números enteros no negativos, o sea, 0, 1, primer valor de la cuenta, cuando no llegue ningún trabajo, 2, 1, 2, 3, etc. Vamos, son procesos, los procesos de conteo son procesos de estado discreto, porque el valor de la variable, como hemos dicho, no puede ser con decimales, son números enteros. Así que es un proceso estocástico de estado discreto, pero puede haber procesos de conteo de tiempo discreto, como el proceso binomial, o de tiempo continuo, como el proceso de Poisson. En ambos casos, el estado siempre es discreto, pero el tiempo puede ser discreto o continuo. Empezamos por el proceso binomial. El proceso binomial, xn, sería el caso de una variable aleatoria que representa el número de éxitos en n ensayos independientes de Bernoulli, donde n es igual a 0, 1, 2. Exactamente lo que indica la variable aleatoria binomial, porque realmente x es una variable aleatoria binomial, xn, perdón. x0 será una variable binomial, x1 será otra, y todas juntas representaría lo que se denomina proceso estocástico binomial, de conteo binomial. De tiempo discreto, como hemos dicho, porque n es 1, 2, etc. Y estado discreto, que lo hemos visto antes, donde es la cuenta. Ha llegado, en este caso, pues el número de éxito, un éxito, dos éxitos, tres éxitos. Y en este caso es una cadena de Markov, porque no depende de los valores anteriores, las probabilidades se pueden calcular a partir del estado actual y bueno, es discreto tanto estado como tiempo. Esto se puede ver gráficamente muy bien. Cuántas variables aleatorias en un proceso binomial, de conteo binomial, hay más de una variable aleatoria. La principal, que es la binomial, que es la que da nombre al propio proceso, es decir, la variable x, que depende en este caso de los ensayos, n, el 1, el 2, etc. Y luego hay otra variable aleatoria en el proceso binomial, que sería i, que es el número de ensayos entre éxitos consecutivos, que tiene distribución geométrica. Entonces, bueno, pues gráficamente podemos fijarnos si tenemos el número de ensayos en el eje X, en el eje horizontal, pues tenemos el primer ensayo, el segundo. Esto sería un ejemplo del real, o sea que ha ocurrido aquí no hay probabilidades, sino esto es un caso real que ha ocurrido esto, que ha llegado un
ha habido un ensayo y ha sido fracaso, otro ensayo que ha fallado, otro que ha sido un éxito, etcétera. Y en el eje vertical tenemos los valores de la variable aleatoria, que es el número de éxitos, de llegadas. Mientras no llegue ninguno, no se produzca ningún éxito, pues es 0 la variable. En cuanto llega 1, pues a partir de ahí pasa a valer 1. Entonces, durante todo el tiempo, aunque se vayan recibiendo más llegadas, como no hay ninguna de éxito, pues sigue siendo 1. Cuando llegue uno que sea un éxito, pues subirá el valor y así. Entonces, bueno, la variable i, el número de ensayos de entre éxitos consecutivos, pues gráficamente sería la variable que representaría la longitud, o sea, el número de ensayos hasta entre dos subidas en la escala en el eje vertical. Que aquí vemos que en un caso, en este caso real, tiene una anchura, en otro caso otra anchura, en una muy pequeña, entonces esto sería la variable y sus posibles valores. ¿Vale? Entonces se podía trabajar aquí y ver qué probabilidad hay de que esta anchura, o sea, de que de este número de ensayos, pues tenga un valor concreto, o cuál es la media. Esto sería de todas estas anchuras, todos estos intervalos. Como no vamos a hacer ejercicios sobre este proceso, pues tampoco merece la pena detenerse mucho más en este caso. Sí podemos comentar que un proceso binomial es una cadena de Markov irregular porque el número de éxitos en ensayos no disminuye. Cada vez que tenemos un éxito, el número de esta variable, el valor de la variable va subiendo. Entonces no tiene distribución estacionaria y digamos que bueno, pues es difícil trabajar con esta variable. Como en cualquier cadena de Markov, también en este caso el proceso binomial, que es una cadena de Markov, aunque no sea regular, pero tiene su matriz de transiciones de probabilidad que podríamos representar. Pasamos entonces al siguiente tipo de proceso de conteo, el proceso de Poisson. El proceso de Poisson, que sí le vamos a dedicar más tiempo y además vamos a hacer ejercicios sobre él, es un proceso estocástico, es decir, depende del tiempo, de tiempo continuo. Es parecido a un proceso de conteo binomial, pero cuando el tiempo entre ensayos se aproxima a 0. Se reduce a 0, por eso es de tiempo continuo. Es un proceso estocástico, por tanto, de tiempo continuo y estado discreto. Es un proceso de Markov, pero no es una cadena de Markov. ¿Vale? O sea que la probabilidad del futuro solo depende del presente, como cualquier proceso de Markov, solo se necesita el valor más reciente del proceso para predecir las probabilidades futuras, pero no es una cadena porque no es de tiempo discreto. La cadena de Markov era un proceso de Markov, pero en el cual el tiempo era discreto. En este caso es continuo, así que no lo es y no podemos aplicar los cálculos matriciales que hicimos con las cadenas de Markov. Un proceso de Poisson es adecuado si las llegadas son eventos raros, eventos que se llaman poissonianos. Son eventos que ocurren en momentos aleatorios y la probabilidad de que llegue un nuevo evento a la vez que otro es muy baja, o que llegue no a la vez, pero en un corto intervalo de tiempo es pequeña y proporciona la longitud del intervalo a ese intervalo de tiempo. Entonces, bueno, pues como ya habíamos visto en su día, cuando se estudiaron la distribución de variables de Poisson, pues la idea es la misma, son eventos que se llaman raros, que es raro que se produzcan al mismo tiempo. Ejemplo de eventos raros: llamadas telefónicas, ataques de virus, errores en software, accidentes de tráfico, desastres naturales. Se puede dar, pero es difícil que ocurran a la misma vez dos eventos de este tipo. En un proceso de Poisson, como ocurre en el que vimos antes, también hay implicadas varias aleatorias. En primer lugar, la variable que da nombre al proceso, vamos a llamarle xt, es la variable aleatoria que es precisamente con distribución de Poisson. Lo que ocurre es que realmente no es una sola variable. En x1 tendremos una variable de Poisson. En el instante x2 otra variable de Poisson. En x3 otra variable de Poisson. O sea que hay tantas variables de Poisson como test podemos tener.
Entonces, es una variable de Poisson que tiene como parámetro lambda t, siendo lambda la frecuencia de llegadas, la tasa de llegadas, pero en este caso no es lambda como vimos en su día en las variables de Poisson, sino que como depende del tiempo, en este caso sería lambda por t. Es decir, que la variable del proceso, la variable x5, pues su parámetro sería lambda por 5. Y representa esa variable xt número de llegadas hasta el instante t, desde el instante 0. Gráficamente, pues si podemos representar en el eje vertical el valor de esta variable de Poisson, xt, y en el eje horizontal el tiempo. Bueno, pues si durante un tiempo que ya hemos visto que era continuo, o sea que es un proceso de tiempo continuo, pues durante un tiempo no llega ningún elemento al sistema, porque esto es de conteo, para poderlo contar, pues es cero la variable. En el momento que llegue que haya alguna llegada, de lo que sea, si son trabajos, son lo que sea, mensajes, en cuanto haya una llegada, ya pasa a valer 1, la variable, ¿vale? Porque esto ha ocurrido en el instante que sea, pasa a valer 1, en otro momento llega otra, en otro instante llega otra, o hay otra llegada, pues pasa a valer 2 y así. Entonces, el número de llegadas hasta el instante t es la variable de Poisson, que es la que se representa en vertical. Bien, pero hay más variables implicadas que nos podrían preguntar en un problema. Cuando se maneja un proceso de Poisson, pues nos puede interesar también cuál es la media o plantear probabilidades de otras variables como es el tiempo entre llegadas consecutivas. El tiempo entre llegadas consecutivas, que serían las barras verticales, el tamaño de las barras verticales que hay en el dibujo, eso sería, pues en este tipo de procesos se demuestra que tiene distribución exponencial con parámetro lambda. Aquí no depende del tiempo y siempre es igual, o sea, no depende de t. Es el tiempo entre llegadas. Por ejemplo, si calculásemos la esperanza de esta variable, sería la media de todas estas barras que tenemos en negro, el tamaño, porque este es el tiempo de entre llegadas en un caso real. En otro ha llegado hay otro tiempo. Bueno, pues supone que la media de todas estas barras, si esto lo hiciéramos tan infinito, ¿no? Pues sería la que nos da la fórmula de la distribución exponencial de cálculo de la media, de la esperanza. Luego hay otro tiempo también interesante en estos procesos, que es el tiempo en el que se produce la késima llegada, que es la variable tk, que tiene distribución gamma. Por eso todas estas distribuciones las vimos en el tema de variables aleatorias, porque luego nos iban a hacer falta aquí. La distribución gamma es la distribución de este tk, que sería el tiempo hasta la llegada késima. Por ejemplo, si k fuera 3, pues 1, 2, 3 hasta esta llegada. Este sería el valor de esa variable, y luego entre otras 3 llegadas hasta aquí, que es más largo, otras 3 llegadas hasta aquí, pues digamos que es una variable parecida a la t, pero serían de grupos de 3, de k llegadas. Y es una distribución gamma. Precisamente la definición de la distribución gamma que ya vimos era esta, por grupos de llegadas. Entonces, lo que hay que conocer en estos procesos para resolver problemas es qué variables son, las 3, y cómo se calculan probabilidades, esperanzas de las 3 variables, porque es lo que nos pueden preguntar. Pues no es más que recordar, porque las 3 tipos de variables ya se vio en el tema de las variables aleatorias continuas, y entonces tenemos el proceso de Poisson. Bueno, esta no era continua, perdón, esta es discreta, porque es un número de llegadas. Esta se vio en el tema de distribuciones discretas. Y nada, pues simplemente saber que lo que ya conocemos, la probabilidad de que el valor de la variable sea menor que un valor, pues hay una fórmula, y en el libro, pues la tabla 3 del libro, donde está tabulado los valores para no tener que calcular la fórmula. La esperanza también podemos recordar que era lambda cuando la variable no dependía del tiempo. Ahora que depende del tiempo, pues en el caso de la variable x5, pues sería 5 por lambda. Si x3, 3 por lambda. O sea, en realidad lo que tenemos son tantas variables como valores de t.
se nos puedan plantear. La varianza y bueno, pues esto es la típica, la ya conocida variable aleatoria de Poisson. Pasamos a la variable t. La t era el tiempo entre llegadas consecutivas. Es una variable exponencial que también se vio en su día en las distribuciones discretas, continuas en este caso. Y conocemos ya pues las fórmulas típicas que es la probabilidad de que sea menor que un valor o igual que un valor, pues 1 menos e elevado, en fin. Y también sabemos que la media o la esperanza de la variable es 1 partido por lambda y la varianza 1 partido por lambda al cuadrado. Y la variable aleatoria tk, que es el tiempo en que se produce la késima llegada en grupos de k llegadas, es una variable aleatoria continua con distribución gamma. Y la fórmula, pues la de la probabilidad. Y bueno, pues en este caso ya se vio en su día también que hay una posibilidad de, como no hay tablas para calcular la distribución gamma, pues se puede asemejar se puede utilizar las tablas de la distribución de Poisson, como ya veremos en algunos ejercicios. La probabilidad de que tk sea mayor que t se puede plantear como la probabilidad de que la variable xt de Poisson sea menor que k. Como para esto sí que hay tablas, pues se puede resolver mirando las tablas de la distribución de Poisson, conociendo esta equivalencia entre las dos distribuciones, la de Poisson y la gamma. Normalmente en los problemas se suele pedir cuál es el tiempo medio para esta variable y en el resumen de probabilidades se puede comprobar que era k dividido entre lambda. Para entender los procesos de Poisson, vamos a ver algún ejemplo. El ejemplo 620 del libro, accesos a un sitio web. Nos dice que el número de visitas a un determinado sitio web sigue un proceso de Poisson con una frecuencia media de 7 visitas por minuto. Nos dice en promedio cuánto tiempo se necesita para obtener 10.000 visitas. Y ve cuál es la probabilidad de que esto suceda en un plazo de 24 horas. Son preguntas siempre relacionadas con las tres variables que están implicadas en un proceso de Poisson. Vamos a resolver el primer apartado. Nos decía, en promedio, ¿cuánto tiempo se necesita para obtener 10.000 visitas? Cuando nos piden promedio, nos están pidiendo la media o la esperanza de una variable. Entonces, en este caso, para que lleguen 10.000 visitas, hay que acordarse que en un proceso de Poisson estaba la variable t sub k, que representaba precisamente el tiempo hasta la llegada hasta la llegada k. En este caso, hasta la llegada a 10.000 sería, hasta las 10.000 visitas. Luego, esta variable representaba el tiempo desde el principio hasta las 10.000, luego para la siguiente 10.000, otro bloque y así. Eran bloques de 10.000. Entonces, bueno, pues el tiempo, podemos asociar esta variable al tiempo, minuto, en el que llega la visita número 10.000 desde el inicio. Como ya hemos visto, esta variable tk es una variable gamma con parámetros k y lambda. K sería 10.000 y lambda nos lo da el enunciado 7 visitas por minuto. Así que lo que nos están pidiendo realmente es la esperanza de esta variable. En las tablas donde tenemos el resumen de las variables aleatorias con distribución continua, tenemos la variable gamma y podemos ver que la esperanza es k dividido entre lambda. Pues tenemos k, tenemos lambda, pues el resultado es 1428 minutos. Esto es de media lo que tardaría en llegar 10.000 visitas. La siguiente de 1.000, pues otra vez tienes será otro valor, al final, pero la media es la misma. Lo que tenemos es que al final la media de que cada bloque de 10.000 visitas tiene una media de llegada de unos 1.428 minutos o 23,81 horas. El segundo apartado dice la probabilidad de que esto suceda en un plazo de 24 horas, es decir, hasta 24 horas. Es decir, la probabilidad de que esta variable sea menor o igual que 24 horas es lo que nos está preguntando. Podemos pasarlo, como hace en el libro, a minutos. 24 horas por 60 son 1440 minutos, por lo tanto nos están preguntando cuál es la probabilidad de que esa variable sea menor o igual que 1440. No tenemos tabla donde mirar este resultado y si lo pasamos, hiciéramos la similación a la de Poisson que hemos dicho antes, pues tampoco en la de Poisson encontramos el resultado, pero nos queda otra opción, como k es muy grande, nos queda la opción de aplicar el teorema central del límite, que nos permite aproximar cualquier variable aleatoria a una variable normal estándar. Simplemente restando al valor de la variable la esperanza y dividiendo entre la desviación estándar. Con eso cualquier variable aleatoria se nos convierte en una variable normal estándar.
De tal manera que entonces decir que la probabilidad de que la variable tk, en este caso t10.000, sea menor o igual que 1440 es como decir que una variable normal a la que le restamos a este valor 1440 la media, la esperanza y dividimos por la adición estándar, que eso nos da 0,80, pues es como preguntar cuál es la probabilidad de que una variable normal estándar sea menor o igual que 0,80. Eso sí que está en las tablas y podemos encontrar en la tabla de la distribución normal estándar que es 0,7881. Así que el resultado de lo que nos preguntaban, la probabilidad de que suceda el bloque de 10.000 visitas suceda en menos de un día, menos de 24 horas, es de un 78,41%. Vamos a ver otro ejemplo del libro, el ejemplo 620. Se dice que se envían trabajos a un ordenador central con una frecuencia media de 2 trabajos por minuto. Vamos a resolver los apartados B a E. El E no tiene interés, entonces nos centraremos en B, C, D y E. Las preguntas que nos pueden hacer siempre están relacionadas con las 3 variables implicadas, la de Poisson, la exponencial y la gamma. El apartado B se refiere precisamente a la variable de Poisson, que es la que da nombre al proceso. Dice la probabilidad de que lleguen más de 3 trabajos durante un minuto. En este proceso de Poisson, la variable de Poisson, xt, es el número de llegadas hasta el instante t, hasta el minuto t. Entonces sería una variable de Poisson. Entonces nos preguntan la probabilidad de que lleguen más de 3 trabajos durante un minuto. Bueno, como es un minuto, hasta el tiempo, hasta t igual a 1. Entonces la variable que tenemos que manejar en este apartado es la variable x1, que es diferente a la variable x2, x3, porque todas son variables de Poisson, las x, pero cada una tiene sus parámetros porque en cada instante es una variable diferente. Entonces nos están haciendo la pregunta sobre la variable aleatoria x1, no la x2 ni x3, x1. Entonces, ¿de qué tipo es esta variable? Como nos dice la teoría, es de Poisson, lambda por t, como lambda nos dice el enunciado, 2 trabajos por minuto, 2 por minuto a menos 1, y t es 1, pues xt es 2. Así que lo que tenemos es una variable de Poisson con parámetro 2. Lambda, no voy a decir lambda 2 porque aquí la lambda era la original, pero al multiplicar por t, esto sería como la lambda, pero ya de esta variable x1. Bien, pues lo que nos están preguntando es cuál es la probabilidad de que x1 sea mayor que 3, de que llegue más de 3 trabajos. Como siempre hay que darle la vuelta porque en las tablas lo que tenemos siempre la probabilidad de la probabilidad acumulada, la menor o igual que un valor, pues 1 menos probabilidad de que x1 sea menor o igual que 3. Y entonces lo que tenemos que ir para encontrar la probabilidad de que x1 menor o igual que 3, tenemos que ir a la tabla A3 del libro y localizar, que es la de Poisson, para una distribución de Poisson con lambda 2, porque esta Poisson es el parámetro es 2. Buscamos y encontramos 0,857. Por tanto, la solución, la probabilidad de que el número de llegadas durante un minuto, hasta el siguiente minuto, es de 0,143. El apartado C nos pregunta la probabilidad de que lleguen más de 30 trabajos durante 10 minutos. Es una pregunta también para resolver con la variable aleatoria de Poisson, la variable que representa el número de llegadas hasta el tiempo t. En este caso es otra variable que en el apartado B. El proceso se llama proceso de Poisson, xt, pero luego en el proceso están implicadas muchas variables de Poisson. En este caso nos están haciendo la pregunta sobre la variable x10, que es otra variable diferente a la x de antes, a la x1. Bien, pues x10, en este caso una variable de Poisson, lambda t, como t es 10, el parámetro de esta variable de Poisson es 20. La tasa, el lambda de esta variable sería 20. Es decir, cuando hay que buscar en el libro las probabilidades, hay que buscar para una distribución de Poisson con lambda 20. Porque la probabilidad que nos piden es la probabilidad de que x10 sea mayor que 30, es lo mismo que 1 menos la probabilidad de que sea menor o igual que 30, como siempre, y entonces tenemos que ir al libro a buscar la probabilidad de que sea menor o igual que 30. Como siempre, la tabla 3. Pero hay que tener cuidado, aquí ir a buscar no lambda 2, sino con lambda 20, porque esta variable es x10 y su lambda es 20. Pues buscamos y encontraremos 0,987, por tanto la solución es la probabilidad
de que llegue más de 30 trabajos durante 10 minutos es de 0,013. El apartado D nos pregunta sobre otra variable, de las tres implicadas. ¿Cuál es el tiempo promedio entre dos llegadas y cuál es la varianza? El tiempo entre dos llegadas será una de las tres variables implicadas en los procesos de Poisson, que es el T, le llamamos T, tiempo entre llegadas. Y dijimos que era una variable exponencial con parámetro lambda. Bueno, pues que es 2. En las tablas de las distribuciones de probabilidad continua podemos encontrar que en una distribución de probabilidad exponencial con parámetro lambda la esperanza o la media es 1 dividido por lambda. Así que sustituimos y nos da 0,5 minutos. La respuesta es el tiempo promedio entre dos llegadas de dos trabajos, es de medio minuto, 60 segundos. Y la varianza en las tablas nos dice que es 1 partido por lambda al cuadrado, así que sería 0,25 minutos al cuadrado la varianza que nos están preguntando en este enunciado. En el apartado S pregunta calcular la probabilidad de que el próximo trabajo no llegue durante los próximos 30 segundos, 0,5 minutos. Se puede resolver tanto con la variable X, la de Poisson, o con la variable T exponencial. Vamos a hacerlo primero con la de Poisson. Lo que representaba la variable, hay que acordarse que era el número de llegadas hasta el instante T, desde un tiempo inicial. Es decir, si fijamos el tiempo ahora mismo, pues de aquí a 0,5 minutos. Por tanto, T es 0,5, que es lo que nos están preguntando, pues la variable es X 0,5. Es una variable de Poisson lambda T, por tanto, lambda como era 2, T es 0,5, la lambda de esta variable es 1, ¿vale? Porque es la lambda original por T. Por tanto, tendríamos que calcular, ahí lo que nos pregunta es la probabilidad de que no llegue, es decir, la probabilidad de que el número de trabajos que llegan en los próximos 0,5 segundos sea 0. Con eso, esto es lo que nos están preguntando, porque si nos dicen la probabilidad de que no llegue ningún trabajo, pues es la probabilidad de que en esos 5 minutos el número de trabajos sea 0. No tenemos tablas para esto, entonces tendríamos que hacerlo con la fórmula. Tenemos la fórmula de distribución de Poisson, sustituyendo en la fórmula, sabiendo que el número E es aproximadamente, redondeando a dos dígitos, 2,72, se calcula y da 0,368. Aquí es difícil porque tendríamos que entonces hacer los cálculos. Bueno, vamos a ver si de otra manera es más fácil, aunque bueno, vamos a encontrar que va a ser lo mismo. Pero vamos a ver cómo se resolvería usando otra variable de las tres implicadas, que es el tiempo entre llegadas consecutivas. T es una variable aleatoria exponencial, como ya nos han dicho, con lambda igual a 2 el tiempo 2 minutos. Bien, pues lo que nos dice el enunciado es que calcular la probabilidad de que no llegue durante los próximos 30 segundos, 0,5. Si el que no llegue durante los próximos 0,5 es que en el intervalo de T, que es el tiempo entre llegadas, sea mayor que 1,5. ¿Esto por qué? Porque si tenemos que ver la probabilidad de que no llegue antes de 0,5, es que se supone que va a llegar después de 0,5. ¿Vale? O sea, preguntar de que no llegue hasta 0,5 incluido, pues es la probabilidad de que tarde más. De que tarde más es que tarde más de 0,5. Se resuelve, se da la vuelta, la probabilidad. Tenemos en las tablas de la distribución exponencial cuál es la fórmula de la función de distribución de probabilidad acumulada. Sustituimos, también aparece el número E, que es 2,72, y nos da lo mismo. O sea que tanto en un caso como en otro se puede encontrar la solución y es la misma. La probabilidad de que el próximo trabajo no llegue durante los próximos 30 segundos es de 0,368. Sobre el proceso de Poisson hay varios ejercicios en el libro, 6.17, 6.20, 21, 22, 23 y 24. Se recomienda hacerlos y la respuesta del 6, 20, 22 y 23 están disponibles en el libro. Vamos a terminar con un resumen de este tema. En primer lugar, se podría decir que los procesos estocásticos son variables aleatorias, esto tiene que estar claro, pero que dependen del tiempo, o sea, que cambian, evolucionan y se desarrollan en el tiempo. Hay procesos estocásticos de tiempo discreto y de tiempo continuo, y también de estado discreto y de estado continuo, dependiendo de los posibles valores que puede tener el tiempo
y también el estado o valor de la variable. Hay que acordarse que en este contexto se suele usar la palabra estado para referirnos al valor de la variable aleatoria. Un proceso de Markov es un caso particular de proceso estocástico de estado discreto, donde solo se necesita el valor más reciente del proceso de la variable aleatoria para predecir sus probabilidades futuras. Una cadena de Markov es un proceso de Markov, pero en este caso el tiempo es discreto. El estado también, porque eso ocurre en cualquier proceso de Markov, pero en el caso de las cadenas, el tiempo discreto. Una cadena de Markov se describe completamente por su distribución inicial de probabilidad, aquello que dijimos que era P0, y por sus probabilidades de transición, aquella matriz que se llama P. Si una cadena de Markov es regular, se pueden calcular sus probabilidades a largo plazo mediante una distribución estacionaria. Cuando el número de los instantes o de los pasos para lo que queremos calcularlos tiende a infinito, pues es posible siempre y cuando la cadena sea regular. Los procesos de conteo binomial y Poisson son procesos estocásticos de Markov de tiempo discreto y continuo respectivamente, discreto de binomial y continuo Poisson. Los procesos de conteo de tiempo continuo se pueden considerar como el límite de algunos procesos de tiempo discreto, como es el caso de Poisson, que es un límite de binomial cuando el tiempo entre eventos a contar tiende a 0. Y bueno, esto es todo. Hasta pronto.